Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Como siempre, los que menos apoyo tienen son los que más alegrías le dan al deporte mexicano. Hoy cayó la primera medalla para nuestro país en los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en Turquía. Se trató de una judoka. La judoka María Isabel Huitrón consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Turquía 2017. La mexicana se subió a lo más alto del podio en la categoría de menos 48 kilogramos. La selección nacional, que representa al país en esta competencia, está conformada por 8 atletas, quienes participarán en 5 disciplinas: atletismo, judo, karate, taekwondo y voleibol de playa. Miguel Eduardo Rocha Márquez en karate y Luis Felipe Villarreal Cepeda en taekwondo son otros de los atletas mexicanos que tienen posibilidad de metal en la justa. Cerca de 5,000 atletas conforman las 90 delegaciones que compiten en las 21 especialidades deportivas del evento, el cual se celebra desde 1924. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y hoy aquí en la Ciudad de México, en una conferencia de prensa, se dieron a conocer todos los detalles de lo que será la Maratón de León en Guanajuato, que se va a llevar a cabo el próximo mes de septiembre. Fue presentado en la Ciudad de México la edición 38 del Maratón de León, el cual se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre en punto de las 7 de la mañana. Quisiera comentarles que el Maratón de la Ciudad de León es el más antiguo vigente de todo México, incluso un año antes que el propio de la Ciudad de México, como un antecedente. Las distancias que se correrán serán de 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. El maratón tendrá la participación de 6,000 corredores provenientes de 18 estados de la República, así como se espera la participación de atletas elite. Durante la presentación se dio a conocer la medalla, la cual tendrá imágenes de recintos representativos de León para seguir completando la temática de formar un mapa de la ciudad. Además se presentó el jersey de la edición 38 del maratón, el cual contará con la más alta tecnología. Este maratón está certificado por la Asociación Internacional de Maratones y Carrera de Distancias. Además, habrá diferentes premios que se otorgarán a los ganadores y los participantes, entre ellos una rifa de un departamento. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya hablábamos al principio del noticiero, la noticia del día, el traspaso de Javier Hernández, la contratación por parte del West Ham United de la Premier League de Inglaterra. Aquí estamos viendo precisamente, esta es la página oficial del West Ham con el anuncio, y de inmediato las redes sociales se llenaron con el tema del Chicharito Hernández. Se platico algunas cosas de este club. Es el tercer mexicano que va a vestir esta playera. ¿Sí? El primero fue Guillermo Franco, antes del Mundial de 2010, que Guillermo Franco es argentino, naturalizado mexicano. Después Pablo Barrera, que hoy juega en los Pumas, fue precisamente su primera incursión en un equipo europeo de Pablo, le fue muy mal, y ahora Chicharo se convierte en el tercero. Será el jugador mejor pagado del club. La afición está contentísima, lo ven como crack el mexicano. Te hablaba del himno que tiene esa canción que se llama I'm Forever Blowing Bubbles, ¿no? Fue escrita en 1919, y por eso es que cuando sale el equipo, por tradición, cuando sale el equipo a la cancha, salen entre burbujas de jabón, y la fanaticada, la hinchada, canta este tema. Entre algunos de los famosos, mucho rockero le va a este equipo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el líder Iron Maiden, Steve Harris, Phil Collins de Def Leppard, también Roger O'Donnell de The Cure, el exboxeador Lennox Lewis, también está Katy Perry, la cantante estadounidense, y también, por supuesto, el tenista Andy Murray. Hay algunos famosos a los que les va Javier, el nuevo equipo de Javier Hernández. Y bueno, ya se llevó a cabo, hablando de fútbol, la primera semifinal del día de hoy, cuartos de final, perdón, del día de hoy de la Copa Oro 2017. Jamaica derrotó 2-1 a Canadá, y de esta manera, ahora sí, se coloca en la fase semifinal. Ahorita, ya en un par de minutos, México arrancará su partido frente a Honduras allá en Phoenix. Mañana el resultado muy temprano, a las 7 de la mañana en 21 Noticias. Es la información deportiva. Muchas gracias. Al contrario, Ricardo.